¿Cómo va eso, gente? Estamos aquí para resumir lo acontecido en la segunda partida del match por el título mundial de ajedrez que se está celebrando en Nueva York y en el que se enfrentan el actual campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, y el aspirante a dicho título, el ruso Sergei Karyakin. ¿Quién es el feo este al que tenéis que verle la cara una y otra vez? Bueno, mi nombre es Pepe Cuenca y soy un gran maestro español y vamos a tratar de resumir en un vídeo más o menos rápido lo que ha sucedido en las 64 casillas en esta segunda partida, como digo, entre el ruso Sergei Karyakin con las piezas blancas y Magnus Carlsen con las piezas negras. Así que me dejo de rollo, de lío y me pongo directamente a ver qué ha pasado en la partida y a tratar de explicar las ideas principales. El ruso decide abrir con la jugada E4, una de sus armas principales, a lo que el noruego Magnus Carlsen responde con E5, también una de sus defensas más empleadas. Lo hemos visto jugando alguna vez, por ejemplo, la moderna en algunos torneos de élite últimamente, pero la jugada E5 es muchísimo más sólida y es la que decide emplear el noruego. Caballo F3 por parte de Karyakin, caballo C6 y aquí la línea principal de la española Ruy López con alfil B5. Habíamos visto al ruso emplear la italiana con bastante éxito en algunos de los últimos torneos. Ya sabéis que la italiana surge tras alfil C4, es una apertura que estaba muy de moda en los siglos XVI, XVII, pero que se ha vuelto a poner de moda últimamente debido a los problemas que plantea la defensa berlinesa contra la apertura española. Bueno, pues como digo, alfil B5, apertura española, y aquí Magnus Carlsen decide jugar A6. Ya sabéis que la defensa berlinesa surge tras caballo F6 y realmente está planteando serios problemas a las blancas, ya que las negras consiguen resultados muy óptimos con dicha defensa. Solo para que sepáis un poquito más, aquí existen varias posibilidades. Una es entrar en el conocido finalito y otra es jugar lo que se conoce como la antiberlinesa. Por ejemplo, la jugada D3 es una de las antiberlinesas más conocidas. El finalito surge tras enroque, caballo por E4. De nuevo aquí dos posibilidades, o torre 1 o D4, pero del final del que os hablo surge tras D4, caballo por, diablillo por C6, peón por E5, caballo F5, dama por D8, rey por D8. No me quiero centrar mucho porque no ha sucedido en la partida, simplemente quiero que sepáis que este final se juega muchísimo en la élite y que las negras parece que están aguantando muy bien. Bueno, pues en la partida Magnus juega A6, variante principal de la española, alfil A4. Aquí también sabéis que la variante del cambio surge tras alfil por C6, donde las negras no tienen ningún problema, alfil A4, caballo F6, enrosque, me enrosco como un rosco y alfil E7. De nuevo llegamos a otro punto donde las blancas tienen varias posibilidades. La línea principal es torre 1, la línea principal de la española, pero Karyakin opta por D3, otra línea muy empleada y sobre la que podéis encontrar una serie muy interesante de nada más y nada menos que de Peter Spilder en Chess 24, donde analiza en profundidad esta línea. Voy a tratar de explicar las ideas principales. El negro normalmente aquí responde con B5, así se olvida de los problemas de alfil por C6 y caballo por E5, ¿verdad? Y tras alfil B3, D6, ¿no? D6 es una jugada que no solo defiende el peón de E5, sino que de una manera un poquito encubierta amenaza una jugada que puede darle ventaja posicional a las negras. Es decir, ahora hay una amenaza, que aunque parezca que todo está muy bien controlado, la amenaza es caballo A5. Ya que ahora este alfil no tiene ninguna casilla para refugiarse y las negras ganarían la pareja de alfiles, lo que se considera algo ventajoso para el bando que la tiene, ¿verdad? Así que por eso en esta ocasión la idea de las blancas es jugar a 3. Una jugada que puede parecer así un poquito pasiva, pero precisamente la idea es darle una casilla a ese diablillo para que se coloque en A2, ¿verdad? Porque ese alfil además muy potente. Fijaros cómo mira a Facundo al punto F7 y a un alfil muy peligroso al que es difícil oponer resistencia, ¿no? La partida se jugó en roque y la idea de la blanca en este tipo de española no es jugar con C3, torre 1, caballo BD2, caballo F1, el reagrupamiento típico con G3, sino que la idea de este D3 rápido es jugar caballo C3 para saltar rápidamente con el caballo a D5 y aprovechar esa casilla tan potente que tiene la blanca ahí, ¿no? De nuevo, llegamos a la línea, a la posición principal de esta línea, en la que el negro tiene muchas opciones, ¿no? Las líneas principales son alfil E6 y alfil G4. Tras alfil G4, las negras están amenazando caballo D4, que de hecho es una amenaza bastante peligrosa porque a la siguiente nos comerían en F3 y nos debilitarían el enroque, que ese rey está ahí muy a gustito y de repente podría tener problemas. Por eso, la línea principal aquí es alfil E3, una jugada que directamente lucha contra este caballo D4, ya que al saltar ese potrillo ahí nos lo podemos comer de alfil y caballo D5, ¿no? Y esto es una línea también muy teórica que por ejemplo tenéis
intensamente analizada en esa serie de Peter Builder en Chess24. La otra línea es alfil E6. Como os decía, la idea de la blanca es colocar un potrazo en la casilla D5. Ahora, comer de caballo no es una buena idea. Cuidado que os dan lo que se conoce como los calzones. ¡Bum! E por D5 y os capturan las dos piezas. Así que por eso caballo por D5 no es posible. La jugada que emplean las negras es caballo D4. Una jugada que tiene mucha lógica, ya que tras caballo por D4 y por E4 planean expulsar a ese fuerte caballo de D5. Varias posibilidades. Aquí, por ejemplo, la jugada caballo por F6 asegura a la blanca una ligerísima ventaja debido a su mejor estructura de peones, y tras una jugada como dama D4 existen planes como alfil D2, H3, F4, doblarse la columna F y tratar de atacar en el flanco de rey. Sin embargo, las negras han conseguido unos buenos resultados en esta posición, y también tiene ideas de contrajuego con C5, C4 y tratar de abrir la posición en el flanco de dama. Otra posibilidad es comer en E7 aquí y luego alfil G5, que también, si no recuerdo mal, Ivanchuk lo emplea en una partida, ¿no? Pero bueno, Magnus Carlsen decide jugar aquí caballo A5, que es la otra línea principal. Tras alfil A2 se jugó en la partida, por supuesto, no podemos permitir que nos coman ese alfil. Ahora se jugó alfil E6, ¿no? Otra idea de las negras suele ser jugar C5 en esta posición, y la idea de las blancas suele responder con B4, caballo C6 y caballo D5, ¿no? Esto está muy estudiado y las blancas luego siguen con C3, alfil E3, posiciones donde hay ligerísima ventaja, pero muy rica desde el punto de vista estratégico, ya que existen todas las piezas en el tablero, no se ha cambiado nada y existen muchos planes y muchas ideas. Pero bueno, Carlsen decide jugar alfil E6, directamente oponiéndose a ese potente pieza de A2. Y claro, la diferencia ahora es que si uno salta con el caballo, la idea es que ahora las negras sí pueden capturar de caballo, y tras E por D5 el alfil de A2 queda un poco encerrado. Las negras pueden jugar alfil F5, todo esto es muy posible, ¿verdad? Aquí existe una línea como con B4 y luego tratar de jugar algún C4 en algún futuro, pero básicamente eso es lo que quería comentar, que la idea de las negras es precisamente poder capturar de caballo y que no haya problemas con ese doble del caballo C6 y al alfil de E6. En la partida se juega D4, una reacción lógica teniendo en cuenta que el caballo de C6 deja de controlar la casilla D4. Tras lo cual Magnus decide cambiar en A2. Una jugada también lógica, ya que esto fuerza el desplazamiento de la torre de A1 a la casilla A2, donde no es una casilla ideal. Fijaros que las torres normalmente buscan columnas abiertas y probablemente, como sucedió en la partida, la torre va a tener que volver a casita por Navidad y luego buscar alguna columna semiabierta o abierta, como puede ser la columna D y la columna E. En la partida, ya en este momento no había tantas partidas de entre jugadores de élite, y en una partida previa las negras habían jugado caballo C6, ¿vale? Entonces aquí Magnus sorprende con torre 8. A lo que Karjakin responde rápidamente con torre A1. Y aquí la primera pregunta que uno tiene que decir: oye Pepe, deja de contarme milongas, que eres más pesado que nada, ¿no? ¿Qué pasa aquí si me como el peón de 5? Que no tienes razón, ¿no? ¿Qué pasa si me como el peón de 5, tío? ¿Que eres más falso? Pues bueno, pues cuidado que no es tan fácil comerse ese peón de 5. Vamos a ver por qué. 1. Si caballo por E5, pues simplemente alfil de 6. Ahora ese caballo está atacado y cuando se retire el peón de E4 va a caer, ¿verdad? Por ejemplo, si caballo F3, caballo por E4. Y no hay otra posibilidad. Si F4, que puede parecer razonable, pues simplemente alfil por E5, pero alfil C5 también es muy buena. Fijaros que aquí hay truquitos como rey H1, dama por D1, torre por D1 y torre D8, aprovechando que la torre en A2 está muy fuera de juego. Fijaros qué problemas tiene esa torre en A2, que ahora se nota precisamente es que esa torre no está haciendo nada ahí. Imaginaros si torre por D8, torre por D8, torre A1, ¿cuál es la jugada aquí que da una ventaja a las negras tremenda? Seguro que ya más de uno la habéis visto. Sería caballo por E4, ¡bum! ¡Ra-ta-ta-ta-ta! Caballo por E4, destrozando el hígado del ruso aquí, ¿verdad? Así que por eso no es tan fácil capturar ese peón de 5. Simplemente quería comentar un poquito eso, porque es la primera jugada que se nos puede venir a la cabeza. Por ello, en la partida se jugó torre A1, que considero que es una jugada muy humana, rápidamente tratando de volver a los cauces normales de esa torre, y Magnus decide emplear caballo C4. Una jugada muy interesante. Aquí hay varias posibilidades. Normalmente torre 8 se emplea para jugar alfil F8, ¿verdad? Y amenazar en ciertas variantes la captura en D4, ya que el peón de E4 puede quedar en cierta manera débil cuando posibles cambios en el peón de E por el peón de D, luego ese peón de E4 puede quedar atacado. La verdad que alfil F8 tiene un pequeño problemita, y es la clavada alfil G5, ¿vale?
ya que por ejemplo tras H6 podemos zampar rico y caballo D5, forzando a la dama a defender el peón de C7, el peón Carlito que está solitario ahí, y por ejemplo tras dama D3 las blancas tendrían una posición algo más cómoda. Fijaros que sobre todo este caballo es bastante mejor que el caballo de A5, ¿verdad? Está desplazado y fuera de la acción, fuera del centro. Bueno, pues en la partida se jugó torre 8, torre A1 y caballo C4. Ciertamente este caballo en B6 puede cumplir una función interesante, porque aquí algunas personas comentaban, oye, ¿qué pasa, Pepe, si C5? El problema de C5 es que es una jugada prematura. ¿Por qué? Porque ahora la debilidad de la casilla D5 se ve muy fácilmente. ¿Cuál es el defensor, el único defensor de las negras para que el caballo de C3 se coloque en D5? Pues el caballo de F6. Por eso una jugada como alfil G5 es muy natural, donde tras alfil por F6 se va a instalar un pedazo de potro aquí en D5 que va a estar ahí como un marajá, ¿verdad? Va a estar ahí como un jeque ahí completamente controlando todo desde ahí, de su terracita ahí, con su mojito en la mano y su platito de jamón ibérico, ¿no? Ese caballo en D5. Por tanto, C5 una jugada prematura, y en la partida se jugó caballo C4. Como digo, este caballo en B6 controla muy bien la casilla C5, y además este caballo en C4 evita el desarrollo del alfil de C1 momentáneamente y fuerza a un posible B3 para que ese alfil se pueda mover, y esto puede ser una debilidad en el futuro. Torre 1, aquí es importante decir que normalmente es interesante para las blancas mantener la tensión en central. Uno puede preguntar, oye, ¿por qué no es bueno capturar en E5, no? Y esto es un error que cometen mucho, sobre todo en muchas posiciones, gente que está empezando. Ven un cambio de pieza y quieren cambiar desenfrenadamente, ¿no? Por ejemplo, a mi padre le pasa, ¿no? Mi padre ve un cambio de pieza y dice, me lo como. Y a veces, pues en este tipo de posiciones, donde las blancas gozan de una ventaja de espacio, creo que es interesante mantener la tensión central, ¿no? Bueno, pues torre 1 se juega, profilaxis contra la defensa del peón de E4, y torre C8 por parte de Magnus. Magnus también manteniendo la tensión, ¿no? Hay que decir que si es por D4, por ejemplo, pues caballo por D4. Luego esto, las blancas pueden gozar de bastante dinamismo aquí. El caballo puede saltar a F5, la dama puede pasar al ataque en ciertas posiciones y, bueno, pues parece interesante para el blanco. Por eso, torre C8. H3, otra jugada que suele ser útil, ya que, por ejemplo, en ciertas líneas queremos expulsar al caballo y colocar el alfil en E3, desde donde el caballo no puede incordiarnos con G4, ¿verdad? H6 por parte de Magnus también le da un airecito a su rey. Esto siempre es importante para evitar problemas en la octava fila en cierto tipo de variantes en el medio juego. Y bueno, Karjakin decide ya expulsar al caballo de C4 con B3, caballo B6 y alfil B2. Y bueno, pues las blancas gozan de una pequeña ventaja de espacio, pero como decía en la retransmisión, esto me recuerda muchísimo, por ejemplo, tras caballo BD7, me recuerda muchísimo a una defensa filidor. A una defensa filidor en la que las blancas no tienen el alfil en esta diagonal. Suele haber un peón en B2, un alfil en A2 y un alfil aquí apuntando con una garra afiladísima al rey, ¿no? Entonces considero que es una versión ligeramente superior del afilidor para las negras, ¿no? Ya que ese alfil es la pieza más peligrosa de la blanca y de momento no existe, no hay problema en F7. Pero bueno, Magnus aquí juega alfil F8, otra jugada natural. Defendemos finalmente el peón de E5 y en la partida se juega una Karjakin opta por algo que realmente, bueno, pues le quitó muchísima chispa a la partida, ¿no? Ambos jugadores están jugando súper sólidos y no están arriesgando mucho, ¿verdad? Queremos que ya la acción salga, que la sangre empiece a salpicar en este match, por supuesto, ajedrecísticamente hablando. Y lo que os quiero decir es que aquí Karjakin decide jugar T por E5, ¿no? Que es una jugada que alivia la tensión central y que va a dar lugar a muchísimas implicaciones donde el blanco no quiere arriesgar. Por supuesto, jugadas como dama de 3 son muy interesantes, ¿no? Aquí, manteniendo la tensión, quiero traer una torre, quizá en algunas posiciones reagrupar el caballo por G3, y como digo, son posiciones tipo filidor, donde la negra juega con C6, dama C7, habríamos visto, bueno, una partida mucho más interesante seguramente si las blancas hubieran optado por no aliviarle esa tensión central. Sin embargo, tras D por E5, llegamos a una posición en la que, bueno, las damas se van a cambiar, ya que, bueno, aquí se podía haber intentado dama E2, pero bueno, tras C6 la dama viene a C7 tras torre D1 y, como digo, las negras han aliviado la tensión central y esto siempre es beneficioso, ¿vale? Porque resuelve muchos problemas de espacio que tienen ahí, ¿no? Sin embargo, la partida se jugó A4. Había una línea interesante que era dama por A8, dama por D8, perdón, torre por y caballo A2, buscando
la presión sobre E5, pero tras caballo BD7, caballo B4, ahora cuidado porque si alfil por B4, A por B4, este peón va a sufrir muchísimo después y estamos amenazando cierta entrada en E6, pero tras la jugada torre 6, controlando en C6, defendiendo en A6, la negra no tiene ningún problema. Tras caballo D3, alfil D6, se defiende todo y el negro está ok. En la partida se jugó A4, C6 para defender. Hay que decir que la jugada B4, que alguno comentaba en la retransmisión, considero que es un pequeño error posicional, ya que tras caballo E2, ahora las negras han cedido algunas casillas importantes. Por ejemplo, en esta posición, tras caballo E2, por ejemplo, si dama por D1, torre por D1, por ejemplo, digamos, alfil D6 para defender en E5, tras A5, caballo BD7, existen maniobras muy interesantes aquí, como caballo C1, caballo D3, el caballo puede venir a D2 y a C4, y tenemos un gran control de las casillas blancas, la columna D también, y muchísima presión sobre E5, y el punto B4 puede ser una debilidad muy importante. Esto sí que le hubiera asegurado a la blanca una posición muy cómoda. Sin embargo, Magnus jugó mucho más sólido con C6, y tras dama por D8, torre por D8, A por, hemos alcanzado una posición que es interesante. Muchos podrían considerar que tiene menos gracia que un choque entre dos globos, ¿no? Pero ciertamente todavía hay algo de posibilidades. Incluso comentábamos en la retransmisión que si el blanco se pone tonto puede acabar algo peor, ¿no? Aquí hay algunas maniobras claras como caballo D7, F6, caballo C5, caballo E6, el alfil a C5, control de la casilla D4. El caballo C3 está muy bien controlado por el peón de C6, pero obviamente las blancas también tienen, por ejemplo, la columna A, ¿no? De la que hicieron uso en la partida. Se jugó caballo E2 aquí por parte de Karjakin. Hay que decir que si torre A6, simplemente caballo F de 7, la negra no tiene ningún problema. Y se jugó caballo E2 en esta posición, aquí buscando el peón de E5. También el peón de E4 queda indefenso, entonces hay que ver aquí qué pasaba. Carlsen podía haber mantenido un poco el picante de la partida, pero bueno, Carlsen está jugando con negra y le acaban de hacer D por E5 y dama por D8, ¿no? Entonces quizá aquí un poquito el que ha buscado más las tablas ha sido Karjakin, ¿no? En esta posición, con ese D por E5 prematuro, ¿no? Pero, como digo, es un match, son muchos nervios, muchas ganas de ganar, por supuesto, y de no cometer errores, ¿no? Y son las partidas de toma de contacto también, ¿no? Caballo E2, y hay que pensar aquí qué pasa si caballo por E4. Aquí alfil por E5, las negras pueden jugar alfil C5, y tras alfil D4 se simplifica muchísimo la posición de nuevo. Hay que decir que una jugada como caballo G5, que al principio parecía interesante, las negras increíblemente pierden. Bueno, o quedan peor, porque aquí pensamos que alfil C7 es una gran jugada, ya que tras caballo por F3, peón por torre de 2, yo pensaba aquí que tras torre de 2 las negras se libraban, pero problema en la octava fila al final de la variante. Dame, toma, pim, pam, pum, y torre a 8. Fijaros qué problemones tiene ahora este alfil de acá. No se puede evitar alfil C5. Si G6, alfil C5. Y si torre por C2, simplemente B4. Fijaros qué jugada más bonita para alfil C5 y ganar la pieza y la partida, ¿no? Así que bueno, en la partida Magnus, tras caballo E2, decide jugar alfil B4, que es una jugada que liquida la posición por completo ya. Tras alfil C3, se cambiaron esta posición y llegamos a esta posición completamente simétrica, donde no hay mucho jugo que sacar, ¿verdad? Y la verdad que las tablas se acabaron firmando pronto, ¿no? Tras caballo BD7, torre A6, torre C8, defendiendo el peón de C. B4 se jugó para controlar la casilla C5, el salto del caballo, y torre 6, ¿no? Defendiendo también le da lugar a caballo 8 para expulsar la torre, o incluso para venir con el caballo a D6 y a C4. Se jugó torre B1, profilaxis contra C5, igualmente C5 se jugó, torre por E6, peón por E6, y se liquida la posición, se van a liquidar los dos peones y vamos a llegar a una posición muy de tabla. C por B4, torre por C2, y esta posición es muy tabla, aunque el blanco tiene ligerísima ventaja estructural, el negro tiene una torre muy activa. Y tras caballo D6 para defender el peón, torre C1 jaque, rey H2, torre C2, se firmaron las tablas, ya que rey G3 no se puede por caballo H5 y el blanco tiene que acabar repitiendo la posición. Yo estaba ya esperando, digo, hoy Karjakin va a sacar el serrucho, se estaba poniendo la canción esa de esta noche doy serrucho, serrucho, pero bueno, la verdad que ha jugado de una manera muy sólida. Y seguimos pendientes de este mundial y de la tercera partida, que como sabéis se disputará pasado mañana. Mañana es día de descanso. Trataremos de hacer alguna actividad, por supuesto, en Che24, algún ajedrez dicharachero, para que no perdamos el hilo en este mundial. Pretendemos que sean 20 días de fiesta de ajedrez.
Por mi parte, esto es todo, ¿no? Os deseo que paséis un magnífico sábado, último día de travesura antes de volver al trabajo el lunes. Y nada, os mando un fuerte abrazo y agradezco pues todos los comentarios que nos dejáis en las retransmisiones y las opiniones. Así que a cuidarse, peña, un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.